Bueno, el ChatGPT suspendido en algunos países, inquietud por lo que pasa con TikTok, que también es algo que podríamos quizás abordar en esta entrevista, pero particularmente el avance y el desarrollo de la inteligencia artificial. Una carta firmada por varios empresarios precursores del uso de la inteligencia artificial para suspender el desarrollo de esta ha generado bastante preocupación, dudas, inquietudes. Queremos hablar sobre esto hoy día con nuestro siguiente invitado. Él es director del Centro Nacional de Investigación Artificial, CENIA. Álvaro Soto nos acompaña hoy en ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Álvaro. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. ¿Qué hay detrás de esta carta para pedir que se suspenda, se ponga en pausa el avance o el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial? Ok, bueno, lo primero es aclarar que no es que se ponga en pausa la investigación sobre inteligencia artificial, sino que la investigación sobre un tipo de técnica de inteligencia artificial, que es la que está detrás de lo que ustedes mencionaron ahí, el ChatGPT. Y la razón es básicamente porque dentro de las distintas capacidades que ha presentado el modelo, hay algunas que es importante estudiar de mejor manera los efectos. Por ponerte un caso, ¿no? Hay un amigo, dado que ChatGPT genera su conocimiento de una gran cantidad de fuentes, ¿ya? De pronto, dentro de las capacidades que pueden tener ciertos sesgos, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos seguir potenciando tecnologías que van a quizás profundizar ciertos sesgos que uno ve, por ejemplo, en redes sociales, en Internet, o queremos antes de estudiar realmente si es que lo tienen, antes de hacerlo público, porque una de las cosas que se produjo es que el éxito que ha tenido ChatGPT, muchas empresas se han entrado en una carrera frenética por tratar de usar la tecnología, pero una tecnología que todavía no está bien probada ya en términos de ciertos impactos que son más indeseados en nuestra sociedad. Entonces, lo que esta carta apunta es que antes de seguir con esa carga frenética motivada solamente por un interés comercial que puede tener esto, veamos de alguna mejor manera los impactos que puede tener en otros aspectos de nuestra sociedad, de manera que la tecnología cumpla su objetivo, es lo más fundamental, ¿no? Y que esté al servicio de las sociedades, al servicio de las personas. Entonces, más que suspender la investigación, sino es como, ¿por qué no dediquémonos a investigar de mejor manera otro tipo de impactos antes de seguir haciéndolo público? Porque todas estas tecnologías, una de las cosas que está sucediendo es que se están poniendo a funcionar no directamente y pueden tener problemas. Álvaro, estamos con Álvaro Soto, él es director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Te vamos a volver a llamar porque tenemos un pequeño inconveniente con el contacto telefónico, con tu audio particularmente, y no queremos perder nada de lo que nos estás diciendo porque nos parece súper interesante. Así que danos un segundo y conéctate a tu celular para que te podamos contactar de nuevo. Gracias. Gracias, Álvaro. 1:00 con 29 minutos. Nuevamente en contacto con Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, con quien estamos conversando y tuvimos algunos problemas de audio, pero ya está nuevamente conectado aquí en ¿Qué hay de nuevo? Álvaro, ¿nos escuchas bien? Sí, escucho bien. Gracias. Y nosotros también te escuchamos perfecto. Álvaro, respecto a cuando se habla de estos temores que puede generar la inteligencia artificial, los reparos, etcétera, me imagino que muchos cuando lo ven de lejos y ven solo el titular lo caricaturizan como básicamente Terminator, ¿no? Como que la inteligencia artificial se puede volver contra nosotros y terminar generando un enemigo de la raza humana, pero las preocupaciones van por otro lado, ¿no? Me imagino. Sí, exacto, ¿no? Como por ahora estas temores, ¿no?, que dan vía a esta carta van mucho por poder entender de mejor forma los alcances que tiene esta tecnología. Como te decía, en temas como el tipo de respuesta, ¿no? Imagínate de que hay gente que empieza a interactuar con tecnologías como ChatGPT y empieza a confiar, ¿no? Así que, oye, esta cosa es fabulosa, la información que me da es súper buena. Y de pronto uno si no ha estudiado bien, ¿cierto?, el tipo de información que maneja, puede de pronto dar información que lleve a errores o lleve a difundir información que no es adecuada. Es muy importante, antes de seguir expandiendo el uso comercial o el uso en nuestra sociedad de tecnología, que se entienda de mejor forma sus alcances, ¿no?
La carta que tú hacías referencia, si bien no se refiere tanto a GPT-Chat, sino que se refiere a que las empresas han seguido creando modelos cada vez más grandes, con más capacidades. Y la idea es, bueno, antes de seguir profundizando en estos modelos, entendamos de mejor manera cuáles son sus alcances, ¿no? Sí. Eso es básicamente lo que dice la carta. Y regular, ¿no es cierto? ¿Existe suficiente regulación hoy día respecto del bueno, uso? esa es otra lista, ¿no? Que también de hecho se menciona en esa carta, que es, bueno, qué regulaciones se necesitan, pero esa justamente va de la mano de poder entender bien cuáles son los alcances, porque uno tiene que saber qué es lo que quiere regular, o qué es lo que se necesita regular, ¿no? Y estudiar de mejor manera eso nos va a facilitar también qué es lo que se necesita regular y cómo se necesita regular, ¿no? De hecho, por ahora, más bien, la carta sugiere de que si es que no hay algo voluntario en términos de poder dedicar más tiempo a entender la operación y los alcances de esta tecnología, que la misma regulación podría incluir, ¿no?, regulaciones sobre cómo esto se está expandiendo. Ahora, también hay que entender que la inteligencia artificial es un modelo que llegó para quedarse también, ¿no? Y que el avance respecto a ella nos puede generar también beneficios y no solo preocupaciones ni dudas. Claro, de todas maneras, de hecho, en la misma carta se menciona, ¿no?, la inteligencia artificial. La idea justamente es eso, entendamos bien los beneficios y también los peligros de esta tecnología y regulemos o generemos acciones de manera de que se cumpla esto de que la tecnología está al servicio de las personas, que realmente lo que nos va a proveer es tener sociedades que se benefician, ¿no?, de esta tecnología, como ha pasado en toda nuestra última parte de nuestra historia, donde han venido distintas tecnologías, como por ejemplo ahora estoy conectado yo con ustedes a través de Internet, claro, en una teleconferencia que fue algo que nos sirvió mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Por lo demás. Sí. Álvaro, y además también recalcar que las preocupaciones que pueden existir respecto a algunos de los usos de la inteligencia artificial tampoco son particularmente nuevos, ¿no? Porque se habla de temas con los cuales ya hemos estado luchando a través de mecanismos de inteligencia artificial como pueden ser los bots. Se habla, por ejemplo, de desinformación, de expandir cierto tipo de contenido a través, por ejemplo, de las redes, de acceder a cierta cantidad de datos a través de la inteligencia artificial. Todas estas son discusiones que hemos estado teniendo durante la última década y no necesariamente por avances tan específicos como el ChatGPT. Exacto, ¿no? Mi interpretación, ¿no?, es que esta carta un poco reacciona al hecho de que la tecnología de ChatGPT es una tecnología tal que había una fuente de conocimiento. De hecho, mucho del conocimiento que usa ChatGPT está basado en libros, más que lo que información que está en la Internet. Pero dado esta carrera frenética, una de las cosas que ha comenzado es de que se le está dando la posibilidad de que estos sistemas operen en forma directa con Internet, ¿no?, sin filtros de por medio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son más riesgosas porque en Internet aparece información, no sé, que de pronto uno no quiere de que uno la vaya amplificando, porque son, por ejemplo, sesgos, son comentarios ofensivos, ¿no? Y si uno no tiene un control de cómo estas tecnologías van a interactuar y usar esa información, se producen esos peligros, ¿no? Una de las cosas que tienen tecnologías como ChatGPT, lo que está comercial, es de que, si ustedes se dan cuenta, cuando uno le hace preguntas directas sobre algo que pasó en el último tiempo, no tiene la respuesta porque no tiene la posibilidad de ir a Internet a utilizarla, usa información histórica que ya mucha de ella fue curada, en el fondo fue revisada de manera que sea correcta, por lo cual es una herramienta bastante segura. Pero no es así si es que ahora esa misma tecnología a uno le abre la puerta, ¿no?, para que vayan y busquen información en Internet en forma libre y de repente encuentran de que cierta información que puede tener distintos tipos de sesgo o distintos tipos de peligro la difunden, porque realmente son sistemas de inteligencia artificial que aún no entienden bien la semántica del mundo y no entienden mucho la diferencia entre un comentario que puede ser ofensivo o quizás no ofensivo. Álvaro Soto, una última pregunta respecto a inteligencia artificial. Lo que conocemos hoy día, y yo me imagino que también está en el trasfondo de esta carta, es probablemente nada en comparación con lo que se está investigando puertas adentro en materia de inteligencia artificial y lo avanzado que está. O sea, yo también siento que esta carta como que despierta esa inquietud, ¿no es cierto? O sea, ¿qué avanzado estará o hacia dónde habremos llegado, independiente del tema de la regulación y todo lo que tú nos explicabas, que se da esta, entre comillas, como suspensión o pausa, ¿no es cierto? Sí, bueno, claramente estos sistemas están alcanzando un nivel de sofisticación. Si uno ve las cosas que están haciendo, que de alguna manera
eran antes imposibles, ¿no? Y de pronto, ¿dónde están esos alcances y ese impacto? Es muy importante. Por ejemplo, te cuento uno que quizás es interesante, ¿no? ChatGPT es un sistema, ¿no? El sistema de conocimiento que utilizó para entender el mundo es solamente texto. Es decir, lo único que vio fueron letras escritas, ¿no? Pero nunca vio una imagen, nunca vio que la palabra MESA, mesa, realmente es una mesa en el mundo físico donde la gente se sienta. Entonces, en la medida en que ahora imaginemos de que entrenamos estos modelos con mucha más información no solamente textual, sino que de la forma que esos textos, los símbolos que están en las palabras se expresan en un mundo físico, aumentan sus capacidades. Entonces, ese yo creo que es uno de los principales adelantos, que vamos a ver en los próximos años de inteligencia artificial, sistemas mucho más capaces, en el sentido que entiendan de mejor forma esta unión entre lo conceptual, ¿no? Un concepto abstracto como mesa, y cómo eso ahora en nuestra sociedad se da en que una familia se sienta alrededor de una mesa, etcétera, 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 ¿no? Y creo que por ahí vamos a ver una revolución que se va a intensificar en términos de las capacidades que tienen estos modelos, y por eso es tan importante, ¿no? Al vivir esta revolución tecnológica, que realmente encaminemos estas tecnologías de una manera de que nos aporte como sociedad. Ahora, y por último, para cerrar la conversación, Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, medidas como las que ha tomado Italia de prohibir derechamente el ChatGPT, ¿se puede considerar como exagerada o entendible la premura frente a estas cosas? Según lo que yo entiendo de la prohibición, de lo que estuve leyendo en los medios de Italia, es de que no tiene que ver con la tecnología en sí, sino que tiene que ver porque de los usuarios que se inscribieron por usar GPT, una filtración de los datos. Entonces, realmente no tiene que ver con las capacidades de ChatGPT, sino que la forma en que se está manejando la información de los usuarios en Internet de ChatGPT tuvo una filtración. Entonces, es un problema de privacidad, pero es un tema independiente de la tecnología, más bien de cómo se está manejando la información de la gente que está usando ChatGPT. Ahora, es probable que también tengamos que avanzar en la discusión de en qué momento se puede usar o no, digo, o cómo detectar su uso, lo pienso en las tareas escolares. O sea, si alguien tiene que escribir un ensayo, por ejemplo, puede escribirlo completamente a través de ChatGPT y ahí tiene que existir alguna forma de poder identificar, oye, este gallo no escribe tan bien, sino que fue una inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, es un muy buen ejemplo que tú pones, ¿no? Esto es algo, como yo te decía, tenemos que entender los impactos de esta tecnología tan rápido, ¿no? Y esa pausa va un poco por eso, entendamos los impactos, por eso los usos en los cuales como sociedad queremos o no queremos, de manera que no pase cosas como esta, ¿no? Que de pronto nuestro sistema de educación se ve complicado en términos de los objetivos que queremos poner para los alumnos, porque tienen otra herramienta ahora que no sabemos cómo vamos a manejar, ¿no? Y, por ejemplo, una solución podría ser, mira, ahora, desde ahora en adelante, todos los textos o ensayos que crea ChatGPT van a tener un sello de agua, algo que los profesores pueden identificar, ¿no? Ese tipo de cosas, como esto es tan rápido, la carta va un poco hacia eso, y esa es una de las distintas implicancias que esta tecnología está teniendo, y en vez de seguir en esta carrera desenfrenada, por quién lo tiene primero, quién lo tiene en forma con más capacidades, entendamos un poco esto, y eso un poco yo creo que está dentro del tenor principal de esta carta. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Álvaro Soto. Seguimos atentamente, por supuesto, a esto. Del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, hoy día conversando precisamente sobre la inteligencia artificial, su desarrollo, el ChatGPT y tantas cosas que están en pleno desarrollo y que vienen a transformar además la manera en la cual nos comunicamos. Que te vaya muy bien. Chao, Álvaro. Igualmente, muchas gracias. Faltan 14 minutos para las 2.